En bodas o reuniones familiares, siempre va impecable, sus palabras son siempre correctas, y recuerda los asuntos de todos al detalle. Pero conviviendo con ella, entendí que no solo le gustaba el orden, le gustaba el control. Desde qué se comía cada día, a dónde íbamos el fin de semana, cómo se gastaba el dinero e incluso el tono de voz de cada uno en la casa. Ella siempre quería tener la última palabra. Mi cuñada es Laura, tiene 31 años. Es de esas personas de lengua rápida y afilada. No vive con nosotros, pero pasa por casa varias veces por semana. Unas veces dice que viene a ver a su madre, otras que le pilla de camino para dejar algo de fruta. A veces se queja de que su apartamento de alquiler es agobiante, y se queda a dormir una noche. Laura tiene un talento muy particular. Por fuera te sonríe, pero en sus palabras siempre esconde un gancho. A primera vista parece un comentario inocente, pero si lo piensas, duele. Y yo en esa casa, me duele admitirlo, era la que más aportaba económicamente, pero la que menos voz tenía. Puse más dinero para la entrada del piso, y también pagué la mayor parte del coche. Los gastos mensuales, desde las facturas hasta las clases particulares del sobrino al que Pilar quiere como a un hijo, pasando por cualquier regalo o detalle para la familia de Marcos, salían en su mayoría de mi sueldo. Aún así, cada vez que había que tomar una decisión, la que mandaba era Pilar. Marcos obedecía a su madre, y Laura la apoyaba. Yo, muchas veces, me sentía más como una empleada con acceso a la cartera que como una esposa de verdad. Dicen que si marido y mujer están de acuerdo, pueden superar cualquier obstáculo. En mi casa era diferente. Antes de que Marcos y yo pudiéramos ponernos de acuerdo en algo, teníamos que aprender a estar de acuerdo con mi suegra primero. Aquella tarde salí del trabajo antes de lo habitual. Pasé por el supermercado a comprar un poco de pescado, unas verduras y una bandeja de setas. En otoño anochece rápido. Eran poco más de las 6. Y desde el balcón, ya se veían las luces de los edificios de enfrente. Nada más entrar por la puerta, me encontré a Laura repantingada en el sofá, mirando el móvil mientras decía con un tono cantarín: «Anda, ya está aquí la cuñadita. ¡Qué trabajadora! Pensé que hoy también te quedabas hasta las tantas». Dejé las bolsas en el suelo y respondí con calma: «He venido pronto para hacer la cena». «¿Dónde está tu madre?». Laura señaló con la barbilla hacia la habitación del fondo. «Está descansando. Lleva toda la tarde un poco revuelta». Antes de que pudiera preguntar más, Pilar salió de la habitación. Llevaba un pijama de color marrón claro, y se masajeaba las sienes. Al verme, miró las bolsas y preguntó de inmediato: «¿Qué has comprado hoy?». «Un poco de salmón y unas verduras, para cenar algo ligero». Al oír la palabra salmón, la cara de Pilar cambió. Se tapó la nariz con la mano, giró un poco la cabeza y frunció el ceño. «No. No. Hoy nada de pescado, que de repente el olor me da náuseas». Me quedé un poco sorprendida. Normalmente le encantaba el pescado, sobre todo al horno con jengibre. La miré con más atención y vi que tenía mala cara, los labios más pálidos de lo normal. «¿Y si mañana te llevo al médico a hacerte un chequeo general? ¿Últimamente te encuentras cansada a menudo?». Pilar no llegó a contestar. Marcos entró por la puerta en ese momento. Mientras se quitaba los zapatos, intervino con ese tono suyo, mitad broma, mitad condescendencia. «Bah, no es nada. Es la menopausia. Es lo que tiene a su edad. Haces un drama de todo». Terminó de hablar, y de paso, le sirvió un vaso de agua a su madre. Laura no tardó en secundarle. «Claro. Cuñada, siempre te preocupas de más. A la mínima que una persona mayor se encuentra un poco distinta, ya te pones en lo peor». Me quedé en silencio, observándolos a los tres. Uno hablaba, y los otros dos salían al quite tan rápido que mi pregunta, que apenas había tenido tiempo de resonar en el salón, ya había sido sepultada. La cena de esa noche transcurrió como tantas otras. Yo en la cocina, Marcos mirando el móvil y Laura contando cotilleos de la calle. Pilar intervenía de vez en cuando con algún comentario. Cuando saqué el último plato a la mesa, la oí decir con una voz monótona, pero que calaba hondo: «Una mujer en la casa no se mide por el dinero que gana, hija. Lo importante es que sepa mantener el orden y cuidar de la familia». Dejé la sopa en la mesa y esbocé una sonrisa forzada. «Sí, mamá. No se me olvidan tus consejos». Me lanzó una mirada que, sin ser dura, era suficiente para que cualquiera se sintiera juzgado. Marcos seguía comiendo con la cabeza gacha, como si no oyera nada. Laura esbozó una media sonrisa,
de esas que la gente llama sonreír por compromiso. Ya estaba demasiado acostumbrada a esas cenas, tanto que a veces me preguntaba si estaba viviendo o simplemente cumpliendo con mi papel de nuera. A mitad de la cena le serví a Pilar un trozo de pescado al horno. Apenas se lo acercó a la boca cuando se detuvo en seco. De repente, apartó el plato y se levantó de un salto. Se tapó la nariz con fuerza, con el rostro completamente pálido. «Ay, no soporto este olor». Dicho esto, se fue corriendo al baño. La silla que acababa de ocupar quedó ligeramente desplazada. La cena se detuvo en un silencio extraño. Levanté la vista, siguiéndola con la mirada, y sentí un escalofrío. No por su comentario, sino porque mi intuición de mujer me decía que algo en esa casa se estaba desviando silenciosamente de su órbita habitual. Después de aquella vez en que mi suegra abandonó la cena a medias porque el olor a pescado le dio náuseas, una sensación de inquietud no paraba de darme vueltas en la cabeza. Pero a la mañana siguiente, la rutina del trabajo volvió a arrastrarme. Tenía una reunión importante con unos clientes al otro lado de la ciudad. Los planos se revisaron una y otra vez, y el teléfono no paró de sonar desde antes de que pudiera desayunar. A veces, la vida de una mujer es extraña. Por muy pesada que sea la carga que llevas dentro, al salir a la calle tienes que arreglarte la ropa, sonreír como es debido, y hablar con claridad. Ese día estaba revisando unas infografías en la oficina cuando Pilar me llamó. «Alba, esta noche acuérdate de volver pronto. Hay una comida familiar para recordar al abuelo. Vienen los tíos de Guadalajara». Miré el reloj y respondí de inmediato. «Sí, mamá. En cuanto termine, voy para allá». Ella dijo, «Vale», y colgó, sin más advertencias. Pero yo sabía que en ocasiones familiares como esta, si la nuera principal como yo llegaba tarde, seguro que habría algo que decir. Hay casas que consideran el tiempo de la nuera como una goma elástica, que se puede estirar como convenga. Cuando llegué, el piso ya estaba más concurrido de lo normal. Varias tías y primas de la familia de Marcos estaban sentadas en el salón, y el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones. Pilar llevaba una blusa de terciopelo oscuro, el pelo bien peinado y un maquillaje ligero. Viéndola, nadie diría que la noche anterior estaba pálida de malestar. Laura me abrió la puerta con una sonrisa radiante y una voz excesivamente dulce. «Cuñada, llegas justo a tiempo. Mamá te estaba esperando para poner la mesa». Me cambié de ropa rápidamente y me puse manos a la obra en la cocina. El pollo ya estaba asado, el embutido cortado. Solo quedaban por hacer un par de platos calientes y la ensalada. Mientras arreglaba una fuente de jamón para que quedara presentable, oía las conversaciones que llegaban desde fuera. Las típicas charlas familiares sobre casas, hijos, bodas, lo de siempre en cualquier reunión en Madrid. Cuando terminamos de comer, nos sentamos todos a la mesa. Como de costumbre, me encargué de servir la comida, rellenar las bebidas y cambiar los platos de los mayores primero. Una tía lejana de Marcos me miró sonriendo y preguntó con toda naturalidad: «Alba, vosotros ya lleváis bastante tiempo casados, ¿no? ¿Para cuándo le vais a dar un nieto a Pilar?». Mi mano, que estaba sirviendo la ensalada, se detuvo un instante. Antes de que pudiera abrir la boca, Pilar soltó un suspiro muy bien calculado. El tipo de suspiro que a primera vista parecía compasión por su nuera, pero que, si lo pensabas bien, estaba lleno de alfileres. «Ay, prima, si yo soy la primera que lo desea. Pero parece que todavía no me ha tocado la suerte de tener nietos. A veces me da una pena. Una casa tan grande, y sin la risa de un niño se siente tan vacía». Un familiar mayor que estaba a su lado chasqueó la lengua. «Pues sí. Una mujer que pasa de los 30 y todavía sin hijos ya debería empezar a preocuparse». Laura, desde el otro lado de la mesa, intervino con un tono despreocupado. «Es que mi cuñada Alba está muy centrada en su trabajo, tía. Ya sabes cómo son las mujeres de ahora. Tan ocupadas con sus carreras que, cuando se dan cuenta, se les ha pasado el arroz». Dejó la frase a medias, pero ese final suspendido era lo más hiriente. Como si en lugar de darte una bofetada, te buscaran el moratón más doloroso y apretaran justo ahí. Levanté la vista y sonreí débilmente. «El trabajo es solo una parte, Laura. Lo de tener hijos no es algo que se pueda decidir y ya está». Marcos, a mi lado, seguía con la copa en la mano y la vista en el plato. Lo había oído todo. Lo sé perfectamente. Pero como siempre, no dijo ni media palabra para defenderme. El silencio de mi marido, a lo largo de los años, me ha dolido más que las críticas de los demás. En realidad, solo yo sabía por qué, después de 6 años,
Todavía no teníamos hijos. 3 años después de la boda, cuando las preguntas empezaron a ser más frecuentes, fui yo quien tomó la iniciativa de ir al médico. Mis resultados fueron normales. El médico recomendó que ambos nos hiciéramos un chequeo completo. El día que tuve en mis manos los resultados de Marcos, me quedé paralizada en el coche durante casi media hora. El médico fue muy diplomático. La probabilidad de que concibiera de forma natural era muy baja, y necesitaríamos seguimiento y tratamiento si queríamos seguir adelante. Recuerdo que ese día Marcos estaba sentado en un banco fuera del hospital, con la cara sin una gota de sangre. Solo me preguntó en voz muy baja: «No se lo digas a mi madre, por favor». Miré al hombre con el que me había casado y, de repente, sentí más compasión que rabia. Asentí. Un simple gesto con la cabeza que me costó 6 años de cargar con la reputación de ser una mujer que no podía tener hijos. Desde ese día, cada vez que Pilar lanzaba una indirecta, yo me la tragaba. Cada vez que un familiar preguntaba, sonreía y cambiaba de tema. A veces me sentía tan humillada. Al llegar a nuestra habitación y cerrar la puerta, le preguntaba a Marcos: «¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que siga soportando esto?». Él se sentaba al borde de la cama, con las manos entrelazadas, y decía en voz baja: «Mi madre ya es mayor. Si se lo dices solo conseguirás darle un disgusto. Aguanta un poco más, por favor. Si en casa hay paz, nosotros estaremos en paz. Aguanta un poco más». Esa frase suena corta, pero desgasta el alma de una manera terrible. Un poco hoy, un poco mañana, y así pasaron varios años. Aquella noche de la reunión familiar fue igual. Después de la comida, cuando los invitados ya se habían ido, mientras yo recogía los platos en la cocina, oí a Laura hablar con Pilar junto a la puerta. Hablaba lo suficientemente bajo como para que pareciera un secreto, pero lo bastante alto para que yo lo oyera. «Mamá, también tienes que presionarla un poco. Si seguimos así, la gente va a decir que en esta casa hemos metido a una nuera que solo sabe trabajar». Pilar respondió con una ligereza pasmosa: «Va. Ya se lo he dicho 1000 veces. Si tenemos suerte, bien. Si no, pues habrá que aguantarse». Yo estaba de espaldas, con un estropajo en la mano, y sentí un frío que me helaba por dentro. Hay frases en la vida que no son gritos ni insultos, pero que al oírlas solo te dan ganas de soltarlo todo y pedir explicaciones. Pero ese día, lamentablemente, volví a elegir aguantar. Creía que aguantaba para mantener la paz en la familia, pero no me di cuenta de que, cuanto más aguantaba, más pensaban los demás que yo no sentía dolor. Por la noche, cuando acababa de colocar el último plato, oí el ruido de una silla arrastrándose en el comedor. Salí y vi a Pilar sentada, llevándose la mano al pecho y con el rostro contraído. Delante de ella había un plato de sopa de pescado recién calentada. El olor a tomate y pimiento aún subía claramente. Pero ella, con solo olerlo, apartó la cara y se tapó la boca. Dios mío, otra vez con náuseas. Esta vez, la sensación de inquietud que sentía ya no era una sombra difusa. Empezó a tomar forma, a tener peso, y se me instaló en el pecho como una piedra. Tras 2 veces seguidas en las que Pilar abandonó la cena por náuseas, ya no podía seguir engañándome a mí misma pensando que era un simple malestar pasajero. Un extraño podría creerse la excusa de la menopausia. Pero para alguien que vive bajo el mismo techo, es diferente. Te das cuenta enseguida si alguien cambia su forma de coger los cubiertos, sus horas de sueño, o incluso la expresión de su cara al oler algo familiar. Empecé a observar a mi suegra más de cerca, pero de una manera muy discreta. No la atosigué a preguntas, no la seguí, ni monté una escena como si buscara un fallo. Simplemente observé. El lunes por la mañana me levanté antes de lo habitual para ir a trabajar. Normalmente, a esa hora, Pilar ya estaba en el salón viendo las noticias, pero ese día la puerta de su habitación seguía cerrada. Cerca de las 7. La vi salir. Caminaba más despacio que de costumbre, apoyándose ligeramente en el respaldo de las sillas, y su rostro estaba pálido, como si no hubiera dormido bien. Mientras le servía un vaso de agua tibia, le pregunté: «¿Te encuentras muy cansada? Si quieres, pido el día libre y te llevo al médico». Pilar cogió el vaso sin mirarme directamente. «No es nada. Seguramente es que anoche dormí mal». Iba a insistir, pero Marcos, que se estaba atando la corbata frente al espejo, intervino. «Qué exagerada eres. Es normal que las personas mayores tengan días buenos y días malos». Lo dijo con una ligereza que ya me resultaba familiar.
Cada vez que yo mostraba preocupación por algo relacionado con su madre, él salía al paso como si yo estuviera buscando problemas en lugar de preocuparme de verdad. Esa tarde volví a casa antes porque un cliente me había cambiado una reunión. Al abrir la puerta, oí unos susurros en la cocina. Pilar y Laura estaban de espaldas a la entrada, y delante de ellas había una bolsa de plástico negra. Laura tenía en la mano unas cajas de lo que parecían medicamentos. Al verme, se sobresaltó y las metió rápidamente en la bolsa, forzando una sonrisa. «Ah, ¿ya has vuelto?» Dejé el bolso en el sofá, manteniendo un tono de voz tranquilo. «Sí, me han cambiado una reunión, así que he venido a por unos papeles». «¿De qué hablabais tan bajo?» Laura negó con la cabeza. «Nada, que le he comprado unas vitaminas a mamá». Eché un vistazo rápido a la bolsa, que ya había atado a toda prisa. Pero en ese breve instante, me dio tiempo a ver que en una de las cajas había una ilustración de color rosa pálido, un diseño que no se parecía a los suplementos para los huesos o el corazón que suelen tomar las personas mayores. No dije nada, solo asentí, y fui a mi habitación a por los documentos. A mi espalda, la conversación entre madre e hija se desvaneció. Por la noche, preparé una crema de calabacín. Todo comida ligera y fácil de digerir. Esa noche Pilar no dejó de cenar. Pero solo comió verdura. Miraba la carne y fruncía el ceño. En un momento, mientras le servía a Marcos, la oí decir como para sí misma: «Últimamente no soporto el olor a cebolla frita». Noté cómo Laura le daba una patada por debajo de la mesa. No lo vi. Pero Pilar se calló de inmediato. Marcos, por su parte, seguía absorto en su móvil, como si nada de lo que ocurriera en el mundo le afectara mientras no le salpicara directamente. Pasaron unos días más, y las irregularidades se hicieron más evidentes. A Pilar, que siempre le había encantado ir al mercado por las mañanas a elegir personalmente la verdura y el pescado, ahora me lo encargaba todo a mí o al servicio de entrega del supermercado. Un día, mientras veía una película, se enfadó sin motivo aparente. Yo solo le pregunté si quería un poco más de caldo y me espetó: «¿Puedes dejarme en paz un rato?». Si hubiera sido en otro momento, esa respuesta me habría dolido, me habría hecho sentir torpe. Pero ese día no sentí pena, solo extrañeza. Me resultaba extraño que una persona tan controladora como Pilar estuviera perdiendo el control sobre su propio cuerpo. Un sábado por la noche, mientras doblaba la ropa seca, oí que la puerta se abría con mucho sigilo. Laura ayudaba a Pilar a entrar en casa. Eran casi las 9. Salí al salón. «¿Dónde habéis estado a estas horas?». Laura respondió rápidamente: «He llevado a mamá a casa de una amiga suya». Miré los zapatos de Pilar. Las suelas tenían un polvo rojizo que no correspondía al suelo de un edificio de pisos ni al patio de una casa de la zona. En la mano, llevaba un sobre blanco doblado por la mitad que metió a toda prisa en el bolso. Antes de que pudiera fijarme bien, Pilar se dio la vuelta y entró rápidamente en su habitación. Esa noche, mientras recogía la mesita del café, vi en la papelera junto al sofá un trozo de papel arrugado. En él solo quedaban unas pocas palabras impresas, medio borradas, pero aún así pude distinguir una línea. Revisión. Martes por la mañana. El encabezado estaba arrancado y el nombre de la clínica no estaba completo. Sostuve el papel durante unos segundos y luego lo volví a tirar. No quería convertirme en el tipo de persona que registra las cosas de los demás. Pero en ese momento, una idea muy clara se me cruzó por la mente. En esta casa me estaban ocultando algo relacionado con médicos y medicamentos. Se lo conté a Marcos cuando ya estábamos en la habitación. Estaba tumbado mirando el móvil. Al oírme, suspiró con impaciencia. «Ya te lo he dicho, mi madre está en una edad de cambios hormonales. No saques las cosas de quicio cada vez que ves algo diferente». Me giré para mirarlo. «Pero, ¿no te has dado cuenta de que últimamente tu madre y Laura andan con secretos?». Marcos apagó la pantalla del móvil y frunció el ceño. «Alba, vives en esta casa como si estuvieras investigando a tu propia familia. Es agotador». Me quedé helada. Resulta que, a sus ojos, mi preocupación era una investigación. No discutí más. Hablar con alguien que siempre quiere zanjar cualquier sospecha con la excusa de la paz familiar es, a veces, más agotador que trabajar todo el día. Esa noche no pude dormir. Desde el balcón, el viento de otoño silbaba entre las rendijas de la ventana. En mi mente se agolpaban imágenes inconexas: la bolsa de medicamentos que Laura escondió, el rostro pálido de Pilar, las náuseas, las salidas sin explicación.
Todo eran piezas sueltas que no lograba encajar. Pero de una cosa estaba segura. Bajo este techo había un secreto. Y ese secreto, fuera grande o pequeño, no era tan inofensivo como Marcos intentaba hacerme creer. A la mañana siguiente, cuando fui a la cocina a cambiar la bolsa de basura, me agaché para atar la vieja, y mi mano se detuvo. La bolsa de basura de la noche anterior había sido cambiada antes de tiempo. Estaba casi limpia, prácticamente vacía, como si alguien se hubiera apresurado a deshacerse de algo que no quería que yo viera. En ese instante, mi intuición dejó de ser una sospecha vaga. Se irguió, fría y afilada como la punta de una aguja. Después de esa mañana en la que encontré la bolsa de basura cambiada antes de tiempo, no dije nada. Me quedé en silencio un momento y luego seguí con mi rutina como si nada. Hay situaciones en las que, cuanto más extrañas se vuelven las cosas, más necesitas mantener la calma. Si están ocultando algo y te alteras, es como avisarles de que ya has olido el pastel. Durante los días siguientes, apenas estuve en casa a mediodía. La empresa estaba a toda prisa con un proyecto de pisos piloto en Getafe. Los planos se modificaban constantemente, y el equipo de obra me llamaba sin parar. Marcos también llegaba tarde, y Pilar y Laura cada vez se parecían más a dos personas que guardan un secreto bajo llave. Si yo entraba en la cocina, se callaban. Si les preguntaba de dónde venían, me daban respuestas vagas. Ese ambiente hacía que la casa, ya de por sí opresiva, se sintiera como una olla a presión. El jueves por la noche salí del trabajo cerca de las 9. Estaba agotada, con la cabeza todavía zumbando por el ruido de los taladros en la obra. Al entrar en casa, el salón estaba a oscuras, solo la luz de la cocina estaba encendida. Pilar ya se había metido en su habitación, y Laura no estaba en el sofá como de costumbre. El piso estaba demasiado silencioso. Ese tipo de silencio que te obliga a caminar de puntillas. Dejé el bolso en una silla. Me recogí el pelo y fui a la cocina con la intención de fregar los platos que había en el fregadero. Tenía la costumbre de cambiar la bolsa de basura y limpiar la encimera antes de irme a dormir. En una casa con tanta gente, si no mantienes el orden, a la mañana siguiente todo es un desastre. Me agaché para abrir el cubo de la basura. Justo encima de todo, había una caja de cartón de color blanco y rosa, aplastada. Mi mano se detuvo. La cogí y la alisé con cuidado. En la caja se leían claramente unas palabras en español e inglés sobre un complejo vitamínico para mujeres embarazadas. No un suplemento cualquiera, ni calcio para personas mayores. Eran vitaminas prenatales, inconfundibles. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me quedé quieta unos segundos y luego volví a mirar dentro del cubo. Debajo de unos restos de verdura y servilletas húmedas, había un trozo de papel roto por la mitad. Los bordes estaban arrugados, como si alguien lo hubiera hecho una bola y luego lo hubiera vuelto a abrir. Lo recogí. El encabezado y el final estaban arrancados, pero en el centro se podían leer unas líneas impresas en una tinta algo borrosa. Edad gestacional, 11 semanas. Y debajo, unos símbolos de ecografía. Sentí que se me helaban las manos. No soy un adolescente para no saber lo que significan esas palabras. Pero precisamente porque lo entendía, no me atrevía a creerlo. En mi cabeza surgieron 1000 posibilidades, y las fui descartando una por una. Laura no tenía pareja, o al menos no que yo supiera, y no mostraba ningún síntoma. Que fuera de otra persona y lo hubieran tirado aquí por error era aún más absurdo. En esta casa no había nadie más que ellos tres. Mientras estaba allí, paralizada, oí el sonido de unas zapatillas acercándose rápidamente por detrás. Laura entró en la cocina como una exhalación. Al ver el papel en mi mano, su rostro se ensombreció, y me lo arrebató de un tirón. ¿Qué estás haciendo? Me giré, todavía en estado de shock. ¿Qué estoy haciendo? La que debería preguntar soy yo. ¿Qué me estáis ocultando en esta casa? Laura escondió el papel detrás de su espalda, con los ojos encendidos. Tienes una costumbre muy rara, ¿sabes? A la mínima te pones a rebuscar en la basura, a cotillar las cosas de los demás. ¿No te da vergüenza? La miré fijamente a los ojos. ¿Cosas de los demás? Si está en la basura de esta casa, ya no es tan privado. Y además, ¿de quién son estas vitaminas para embarazadas? Soltó una risa amarga. Esa media sonrisa suya que te helaba la sangre. Piensa lo que quieras, pero antes de acusar a nadie, deberías mirarte a ti misma. Justo cuando iba a responder, la puerta principal se abrió. Entró Marcos, trayendo consigo el olor a humo de coche y el viento de la noche. Al verme en la cocina,
Con la caja de cartón en la mano y a Laura a mi lado, frunció el ceño. Levanté la caja. Llegas justo a tiempo. Explícame qué es esto. Marcos, sin siquiera cogerla, se dirigió a su hermana. ¿Qué ha hecho ahora? Laura, aprovechando la oportunidad, cambió de tono en un abrir y cerrar de ojos. He dejado unas cosas en la cocina y se ha puesto a rebuscar en la basura y a interrogarme como si fuera una delincuente. Me eché a reír. Pero fue una risa amarga, que me rascaba la garganta. ¿Rebuscar? Mira, Marcos. Aquí pone claramente, para mujeres embarazadas. Y esto señalé hacia Laura. El informe de la ecografía que me acaba de quitar de las manos. Dice, edad gestacional, 11 semanas. Marcos no pidió ver el papel. Ni preguntó por qué había algo así en casa. Lo primero que hizo fue mirarme con esa expresión de fastidio tan suya. Alba, ¿puedes no convertir una nimiedad en un drama? Me quedé helada. ¿Una nimiedad? Claro. Una nimiedad, dije con ironía. Él suspiró con fuerza. Es normal que alguien en casa compre algo para una amiga o una conocida. En cuanto ves algo raro, montas un escándalo. Lo miré directamente a los ojos, buscando un atisbo de sorpresa, de confusión. No lo había. Solo evasivas. Solo irritación porque había tocado algo que debería haber permanecido oculto. En ese momento, Pilar salió de su habitación. Se quedó en el umbral, con el rostro pálido, pero su mirada pasó rápidamente por mi mano, por la caja, y se detuvo en Laura. Solo con esa mirada. Lo entendí todo. La gente de esta casa no solo sabía lo que pasaba, estaban todos compinchados para ocultarlo. Dejé la caja suavemente sobre la encimera. Cuanto más suave era el gesto, más se hundía mi corazón. Resulta que la sensación de estar al otro lado de una puerta cerrada es así. Es fría, fina y afilada, y te corta sin necesidad de hacer ruido. Tras aquella noche en la que encontré la caja de vitaminas y tanto Marcos como Laura me cerraron la boca en la cocina, no volví a decir ni una palabra. No porque no tuviera nada más que decir, sino porque entendí una cosa muy clara. Cuando 3 personas de la misma casa se ponen de acuerdo para ocultar algo, cuanto más discutes, más te miran como si tú fueras la que está causando problemas. Entré en mi habitación. Me cambié, me lavé la cara y me acosté al lado de Marcos como si no hubiera pasado nada. Él también guardó silencio. La habitación estaba a oscuras, solo la luz de los edificios de enfrente se filtraba por la persiana, creando una fina línea en el suelo. Oía perfectamente la respiración acompasada de mi marido, como si lo que acababa de ocurrir no fuera lo suficientemente importante como para quitarle el sueño. Yo, en cambio, estuve despierta casi hasta el amanecer. Desde ese día, dejé de preguntar, pasé a observar. Pilar empezó a tomar sus pastillas a horas fijas, pero ya no las dejaba a la vista en la mesa como las de la tensión o las de la artrosis. Ahora las guardaba en un neceser de tela de color beige que llevaba a todas partes. Tomaba una pastilla por la mañana, después de desayunar, y otra por la noche. Un día, creyendo que yo estaba en mi cuarto, la vi sacar un blister plateado. Estaba de espaldas a la cocina, pero alcancé a ver cómo lo hacía. No pude leer bien lo que ponía, pero recordé el color y la forma. Y durante la comida en la oficina, busqué en internet por descripciones similares. Entre los resultados aparecieron hormonas, complejos vitamínicos para embarazadas y medicamentos para embarazos de riesgo. Miré la pantalla del móvil y sentí que se me helaban las yemas de los dedos. Una o dos cosas podían tener una explicación, pero cuando tantas piezas apuntan en la misma dirección, ya no es una coincidencia. Dicen que no hay secreto que el tiempo no revele. Es verdad, solo que a veces, cuando el secreto sale a la luz, a la persona que lo descubre le duele tanto como a la que lo ha guardado. La rutina de la casa también cambió de forma innegable. Laura ahora venía con más frecuencia que el repartidor del agua. A veces aparecía a primera hora de la mañana, con un abrigo ancho y cargando una bolsa. Otras, madre e hija, no volvían hasta casi mediodía, caminando de puntillas y cerrando la puerta con sumo cuidado, como si no quisieran despertar a nadie. Marcos también estaba raro. Él, que nunca se había preocupado por mis horarios, ahora me mandaba mensajes preguntándome a qué hora salía del trabajo, si tenía que hacer horas extra o si iba a pasar por algún sitio. Preguntas que parecían de preocupación, pero que, si lo pensabas bien, olían a vigilancia. Una vez le pregunté sin darle importancia: ¿por qué me preguntas tanto? Marcos respondió sin levantar la vista del móvil.
para saber cómo organizar la cena. Casi me eché a reír. En 6 años de matrimonio, las veces que él había organizado la cena se podían contar con los dedos de una mano. Que de repente le interesara tanto era como si en un día de sol radiante alguien te abriera un paraguas para protegerte. No parecía real. Un viernes por la tarde, volví a casa casi una hora antes porque un cliente me canceló una cita. Al entrar, oí el ruido del agua corriendo en el baño de Pilar. Su bolso estaba en una silla del comedor, con la cremallera medio abierta. Normalmente nunca toco las cosas de los demás. Y menos un bolso. Pero al pasar por su lado, vi asomar la esquina de un papel blanco con unas letras impresas en azul. No sé por qué, pero me detuve. No abrí el bolso. Solo me fijé en la parte del papel que estaba a la vista. Una corriente de aire del aire acondicionado hizo que el papel se moviera un poco, lo suficiente para que pudiera leer las primeras palabras. Clínica ginecológica. Y, más abajo, ecografía primer trimestre. Fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. Me quedé paralizada junto a la mesa del comedor. Oía el agua corriendo en el baño. El telediario en la televisión del salón. El sonido lejano de las bocinas de los coches en la calle. Todo a mi alrededor seguía su curso con una normalidad cruel. Solo dentro de mí. Todo se había venido abajo como un muro. Ecografía primer trimestre. Esas 3 palabras ya no eran tan ambiguas como la caja de vitaminas o el papel roto. Estaban ahí, impresas delante de mis ojos, tan claras que no había forma de autoengañarme pensando que había leído mal. Retrocedí justo cuando se abrió la puerta del baño. Pilar salió con el pelo todavía húmedo. Al verme de pie junto a la mesa, se detuvo un instante. Su mirada se desvió instintivamente hacia su bolso y luego volvió a subir hacia mí. ¿Has vuelto pronto? Oí mi propia voz, extrañamente normal. Sí. Un cliente me ha cambiado una cita. Ella asintió. Se acercó. Cogió el bolso y cerró la cremallera a toda prisa. Fue un gesto breve, pero suficiente para entender que lo que había dentro era algo que no quería que nadie viera. Me fijé en su mano. Los dedos le temblaban ligeramente. Esa noche, mientras cocinaba, noté que Pilar evitaba el olor a aceite caliente. Se quedó en la puerta de la cocina, con el ceño fruncido. Hoy no sofrías cebolla, por favor. Que no lo aguanto. Me giré para mirarla, y respondí suavemente. Vale, solo una palabra, pero en mi interior era como un tsunami. Ya no estaba en la fase de sospecha. Estaba ante una conclusión tan absurda que hasta a mí me daba miedo ponerle nombre. En la cena, Marcos comió como si nada. Laura siguió hablando y riendo, contando anécdotas de la calle con su voz aguda de siempre. Yo estaba sentada allí, escuchando, sintiéndome como si estuviera en medio de una obra de teatro en la que todos tenían su guión aprendido. Solo a mí me habían dado un trozo roto del libreto. Por la noche, me tumbé de espaldas a mi marido. El viento de otoño golpeaba la barandilla del balcón. Cerré los ojos, pero esas 3 palabras seguían apareciendo en mi mente. Finalmente, los abrí y miré al techo oscuro, comprendiendo que no podía seguir fingiendo que no sabía nada un día más. Hay verdades que, una vez que encajas todas las piezas, ya no tienes derecho a ignorar. Aquella noche, después de ver el recibo con las palabras ecografía primer trimestre, asomando del bolso de Pilar, apenas pude oír lo que se decía en la mesa. Laura contaba que una compañera de trabajo se había peleado con un vecino. Marcos me preguntó si al día siguiente tenía que ir a la obra. Pilar apenas probó la sopa y dejó los cubiertos. Todos los sonidos llegaban a mis oídos como si atravesaran un grueso cristal. Yo seguía allí sentada, sirviendo comida, respondiendo con monosílabos para cumplir. Pero por dentro sentía que cada fibra de mi ser se tensaba hasta el límite. Esperé a que Pilar se metiera en su habitación, a que Laura cogiera su bolso y se fuera, a que la puerta principal se cerrara con el cerrojo echado, a que todo el piso se sumiera en ese silencio tenso de la noche. Cerca de las 11, cuando Marcos salió del baño con el pelo todavía mojado, dejé el libro que tenía en las manos sobre la mesa. Siéntate. Necesito hablar contigo. Seguramente mi tono de voz era diferente al de otras veces. Porque Marcos me miró un poco más de lo normal. Se sentó en la silla de enfrente, secándose el pelo con una toalla. ¿Qué pasa que parece tan serio? Lo miré directamente a los ojos, sin rodeos, sin preámbulos. Mamá está embarazada, ¿verdad? La toalla en las manos de Marcos se detuvo. Hay momentos tan breves que pasan en un parpadeo, pero que son suficientes para arrancar cualquier máscara.
Su expresión en ese instante fue así, no de sorpresa, no de asombro, sino la de alguien a quien han tocado justo donde no quería que le tocaran. Apartó la cara primero, y dijo en voz baja, «No digas tonterías». Sonreí con amargura. ¿Tonterías? Las vitaminas para embarazadas en la basura, el papel de la ecografía roto, las hormonas, y ahora el recibo de la clínica ginecológica en su bolso. ¿Hasta qué punto tengo que ser tonta para no darme cuenta? Marcos apretó la toalla, tensando la mandíbula. Guardó silencio unos segundos y luego, sin mirarme, respondió. Ya que lo sabes, pues ya está. Pero no montes un escándalo. En cuanto esas palabras salieron de su boca, sentí un frío que me recorría todo el cuerpo. Pregunté lentamente, palabra por palabra. Entonces, es verdad. Marcos suspiró con fuerza, tiró la toalla al borde de la cama y, con un tono irritado, como si la víctima fuera él y no yo, dijo. Sí. Mi madre está embarazada de unas 12 semanas. ¿Lo has oído bien? Me quedé quieta. Frente a mí estaba el hombre con el que había vivido 6 años. El hombre por el que había cargado con el secreto más amargo en la vida de una mujer. Y en ese momento, lo primero que me ofrecía no era una disculpa por habérmelo ocultado, sino su enfado porque me había enterado. Marcos se levantó de un salto, se acercó a la ventana y me dio la espalda. Eso no tienes por qué saberlo. Yo también me puse en pie. ¿Que no tengo por qué saberlo? Esta es la casa en la que vivo, es la familia de mi marido, es el secreto que todos os habéis confabulado para ocultarme como si yo fuera una criada, y me dices que no tengo por qué saberlo. Marcos se giró bruscamente, bajando la voz, pero con un tono más afilado. Alba, te lo pido por favor. Este asunto ya es suficientemente complicado. No lo remuevas más. Mi madre lo está pasando fatal. Miré a mi marido y de repente sentí una risa amarga que se me atascaba en la garganta. ¿Que lo está pasando fatal? ¿Y yo? A mí me tratáis como a una extraña en mi propia casa. Me lo ocultáis todo de principio a fin. ¿Has pensado si yo lo estoy pasando fatal? Se acercó a mí, cambiando a ese tono suplicante que ya conocía de tantos años. Aguanta una vez más, por favor. Por mí. Solo esas 3 palabras fueron como una bofetada. Por mí. Un día, oculté los resultados de sus pruebas para que toda su familia pensara que yo era la que no podía tener hijos. Por mí. Cada vez que Pilar lanzaba una indirecta o Laura un comentario mordaz, me lo tragaba y lloraba sola en el baño por la noche. Por mí. Cada vez que no podía más. Él volvía a decir la misma frase con el mismo tono de voz. Como si él fuera la víctima más desamparada del mundo. Retrocedí un paso. Y le pregunté en voz muy baja. Marcos, ¿qué soy yo para ti? Él levantó la vista, desconcertado. Eres mi mujer. Me eché a reír, esta vez sin rastro de amargura. Si fuera tu mujer, la primera persona a la que deberías proteger sería a mí. Pero desde siempre, cada vez que tu familia tiene un problema, me pones a mí por delante. Soy más un escudo para protegerte del viento que tu mujer. Marcos se enfadó del todo. Estás exagerando. ¿Exagerando? Lo miré fijamente. Me ocultas un asunto de esta magnitud. Dejas que tu madre y tu hermana me traten como si no mereciera ningún respeto. Y ahora me pides que aguante un poco más. A tus ojos, ¿soy parte de la familia o solo la persona que carga con las vergüenzas de tu casa? Apretó los labios, con la voz tensa. Mi madre ya es mayor. Si esto sale a la luz, ¿cómo va a mirar a la cara a la familia? Me quedé helada. Resulta que, incluso en este momento, lo que más le preocupaba era cómo iba a quedar su madre ante los demás. No cómo iba a afrontar yo este golpe, no que quedaba de confianza en nuestro matrimonio, no que la mujer que tenía delante había sido convertida por toda su familia en la última en enterarse de la verdad. Me senté al borde de la cama, apretando las manos para no temblar. De repente, un pensamiento muy claro se me cruzó por la mente. Marcos no veía mi sacrificio como un dolor. Lo veía como algo que yo era capaz de hacer, como una obligación que me correspondía. En el salón, el reloj de pared marcaba cada segundo con un sonido seco. Marcos seguía de pie, con el rostro lleno de cansancio, pero no un cansancio por remordimiento hacia mí. Estaba cansado porque la situación ya no estaba bajo control, como él esperaba. Lo miré por última vez esa noche. La sensación que tenía ya no era de asombro. Se había transformado en algo mucho más frío. Frío como cuando tocas el pomo metálico de una puerta en invierno y sabes, con toda certeza, que estás a punto de cruzar un umbral hacia una vida completamente diferente. Después de la noche en que Marcos confesó que Pilar estaba embarazada,
A la mañana siguiente me levanté muy temprano. No porque hubiera descansado, sino porque apenas había dormido. Estuve tumbada escuchando el zumbido del aire acondicionado, oyendo a Marcos dar vueltas en la cama un par de veces y luego quedarse quieto. En mi cabeza, solo una idea se repetía una y otra vez. Resulta que durante todos estos años creí que era parte de la familia, pero ante un escándalo como este, seguía siendo la última en enterarme. Acababa de preparar una taza de té cuando Pilar salió. Llevaba un jersey fino de color gris, el pelo recogido, y aunque su rostro estaba más pálido que los días anteriores, sus ojos estaban extrañamente despiertos. Me miró durante unos segundos, y luego se sentó a la mesa del comedor. Alba, siéntate un momento, quiero hablar contigo. Su voz era baja y pausada, como la de alguien que se siente vulnerable. Me senté frente a ella, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Ella suspiró, pasando suavemente la mano por el borde de su taza de agua caliente. Supongo que Marcos ya te lo contó todo anoche. No respondí. Solo la miré. Ella bajó la vista, con la voz entrecortada. Sé que esto es difícil de aceptar. Yo tampoco me imaginaba que a mi edad me vería en una situación así. Pero en la vida, a veces, un desliz te condena para siempre. Solo te pido que pienses en esta familia. Escuché claramente las palabras, esta familia. Siempre era lo mismo. Esta familia necesita guardar las apariencias. Esta familia necesita paz. Esta familia necesita que alguien se sacrifique. Pero nunca nadie me preguntó si yo seguía siendo una parte digna de esa familia. ¿Cómo quieres que piense? Pregunté directamente. Pilar levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Haz como si no supieras nada. Si esto se sabe, ¿con qué cara voy a mirar a la familia, a los antepasados? Si se ríen de mí, no importa. Pero piensa en el honor de Marcos, en el de esta casa. Seguí en silencio, escuchando cada palabra mientras sentía un sabor amargo en la garganta. Incluso en ese momento, no dijo ni una sola palabra de disculpa por haberme engañado. Lo que necesitaba no era mi comprensión, sino mi silencio. Justo entonces, Marcos salió de la habitación. Me miró a mí y luego a su madre, y dijo con tono conciliador: «Compréndela, Alba. Mamá está muy agobiada». Marcos se detuvo un instante, pero luego repitió el mismo tono de voz que llevaba escuchando durante años. «Sé que estás en shock, pero llegados a este punto, montar un escándalo no va a solucionar nada». Solté una risa suave. «Es increíble. Soy yo la que ha sido engañada. La que ha sido tratada como una extraña. Y al final soy yo la que tiene que comprender a todo el mundo». Marcos frunció el ceño. Molesto porque yo ya no seguía el guión de siempre. Iba a decir algo cuando Laura entró por la puerta, con una bolsa de desayuno y varias cajas de leche en la mano. Al ver a los tres sentados a la mesa, supo de inmediato de qué estábamos hablando. Dejó las cosas, se sentó al lado de su madre, y dijo con una voz dulce como el almíbar: «Cuñada, te lo digo de verdad, los trapos sucios se lavan en casa. Si ni nosotros mismos nos protegemos, ¿quién lo va a hacer?». La miré. ¿Protegernos o proteger tus intereses? Se quedó helada por un momento, y luego sonrió con desdén. «¿Qué quieres decir con eso?». No respondí, pero mi mirada fue suficiente para que Laura bajara la vista durante unos segundos. Desde el día que encontré el papel en la cocina, había empezado a fijarme más en cada uno de sus gestos. Alguien demasiado servil, demasiado solícito, y demasiado apegado a un secreto rara vez actúa solo por amor a su madre. Unos días después, obtuve una respuesta más clara de lo que esperaba. Esa noche, al volver del trabajo, pasé por delante de la habitación de Pilar y oí la voz de Laura dentro. La puerta estaba entornada y su voz, aunque baja, era nítida. «Si le estoy guardando el secreto a mamá no es gratis, ¿eh? Luego, con la casa y el dinero de Marcos, tienes que ser justa. No dejes que una extraña se lo lleve todo y luego digas que no te lo advertí». Me quedé paralizada en el pasillo. Una extraña. Esas dos palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. A los ojos de Laura, a pesar de que durante 6 años había contribuido a comprar la casa, había pagado gastos, regalos y había cuidado de la estabilidad de esa familia como si fuera una olla a punto de rebosar. Dentro, Pilar bajó la voz. «Cállate, habla más bajo». Laura soltó una risita. «Tranquila, mamá, que yo sé lo que me hago. Pero en estos tiempos, el que no es listo, no sobrevive». Retrocedí lentamente, sin hacer ruido. En ese momento, sentí que el piso en el que vivía se deformaba. El sofá que yo había elegido,
las cortinas que había encargado, la mesa del comedor por la que había pagado más para que fuera de buena madera. Todo seguía en su sitio. Pero el espacio a mi alrededor se había vuelto frío y ajeno. Dicen que la sangre tira, pero en esta casa, la sangre parecía ser solo una excusa para que unos se aprovecharan de otros. Pilar necesitaba a alguien que ocultara su vergüenza, Marcos a alguien que cargara con su culpa, y Laura necesitaba un secreto para sacar provecho. Y yo, de principio a fin, era la que por defecto tenía que aguantar. Esa noche estuve mucho tiempo en el balcón. El viento me golpeaba los hombros, frío, pero no tan frío como la revelación que sentía por dentro. Durante todo este tiempo, pensé que estaba intentando salvar una familia. Ahora me daba cuenta de que, quizás, lo que intentaba salvar era solo una obra de teatro que llevaba mucho tiempo podrida por dentro. Después de escuchar la conversación completa de Laura fuera de la habitación de Pilar, ya no entré con la mentalidad de una nuera que busca la reconciliación. Seguí yendo a trabajar, cocinando y saludando con educación. Pero algo dentro de mí se había roto. No con estruendo, no con violencia, simplemente se había quebrado. La gente suele dar un consejo muy bien intencionado a las mujeres. Aguanta un poco por el bien de la familia. Yo también lo creí. Durante 6 años aguanté de todo. Desde lo más grande a lo más pequeño. Aguanté las pullas sobre no tener hijos. Aguanté que mis aportaciones económicas no me dieran voz. Y aguanté las veces que Marcos, en medio de un conflicto, nunca se puso de mi lado. Creía que al aguantar estaba reparando un tejado con goteras. Pero no me di cuenta de que, cuanto más lo reparaba, más se acostumbraban los de dentro a hacer agujeros. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie. Me senté a la mesa del comedor. Bebí un vaso de agua tibia. Y luego fui a la cocina. Pilar estaba en el salón, con el mando de la televisión en la mano, pero sin mirar la pantalla. Marcos se estaba poniendo una camisa frente al espejo, y Laura se pintaba las uñas como si la noche anterior no hubiera existido ninguna negociación. Puse a calentar un poco de avena. Corté una manzana. Y, al salir, le pregunté a Pilar con total normalidad. «Mamá, desayuna algo suave, ¿vale? Últimamente tienes el estómago delicado». Pilar me miró fijamente. Quizás esperaba otra actitud de mi parte. Más fría. O más agresiva. Pero yo simplemente puse el cuenco en la mesa y volví a por una cuchara. La gente piensa que el silencio es debilidad, pero a veces, el silencio es simplemente dejar de malgastar palabras con quienes se han acostumbrado a vivir a costa de tu paciencia. Marcos se sentó a comer. Me miró varias veces y preguntó: «¿Hoy vas a la obra o te quedas en la oficina?» En la oficina respondí secamente. Laura intervino con un tono distraído. «Haces bien en estar tan ocupada, cuñada. Así no tienes tiempo de pensar en tonterías». Me giré hacia ella y sonreí lo justo. Sí. La gente ocupada no suele tener tiempo para calcular la parte de los demás. La cuchara en la mano de Laura se detuvo un instante. Pilar bajó la cabeza y Marcos frunció el ceño, como advirtiéndome que parara. Pero extrañamente, en ese momento sentí un ligero alivio. Resulta que, durante todos estos años, de tanto ceder, habían llegado a pensar que yo no sabía defenderme. Ese día, en el trabajo, estuve concentrada hasta la hora de comer. Pero mi mente ya no estaba tan confusa como en los días anteriores. La verdad seguía siendo terrible. Humillante. Sí. Pero al menos ahora veía la raíz del problema. Lo que más me dolía ya no era el embarazo de Pilar, sino la forma en que toda su familia me había utilizado como un escudo. Necesitaban a alguien que se quedara quieto para que ellos pudieran esconderse, y esa persona, desde el principio, siempre había sido yo. Por la tarde, al volver a casa, pasé por el salón y oí a Pilar hablando por teléfono con alguien, con voz lastimera. Sí, qué mala suerte la mía. Ya una a mi edad y sin poder tener paz en casa. En cuanto lo oí, entendí que ya estaba preparando su papel de víctima. No necesitaba contar toda la verdad, solo sembrar la duda a medias para que los demás completaran la historia a su favor. Es una táctica tan vieja como el mundo. Pero sigue funcionando. No hace falta un cuchillo. A veces, la opinión pública es suficiente para hacer sangrar a alguien. Por la noche, ya no me senté a ver la televisión con ellos. Después de cenar, me fui a mi habitación a organizar mis documentos personales, revisar algunos papeles importantes y anotar en el móvil algunas fechas clave de los últimos días. Aún no sabía cómo llamar a lo que estaba haciendo. Solo sabía que no podía sola seguir viviendo con la actitud de «ya se arreglará».
La diferencia entre las mujeres, a veces, no está en si hablan alto o bajo, sino en sí. Al darse cuenta de que las menosprecian, se atreven a defender su propio valor. Si alguna vez os habéis visto en la situación de aguantar tanto que se convierte en costumbre, seguramente entenderéis esa sensación. A veces, das un paso atrás para mantener la paz, pero de tanto retroceder, un día te das cuenta de que ya estás fuera de la puerta. Si estuvierais en mi situación, ¿seguiríais en silencio para mantener lo que llaman familia, o elegiríais otro camino para conservar vuestra dignidad? Esa noche me acosté muy tarde. Marcos ya dormía, de espaldas a mí, como siempre. Miré su espalda durante un buen rato, y de repente me dio la risa. 6 años de matrimonio, y yo que pensaba que el hombre a mi lado era un puerto seguro. Ahora me daba cuenta de que hay puertos que parecen tranquilos, pero donde los barcos que atracan solo se desgastan. Cerré los ojos, ya sin el caos de antes. Una extraña calma se estaba asentando en mi interior, como la quietud del agua justo antes de una gran tormenta. Sabía que todavía estaba en esa casa, que seguía pasando por cada comida, cada mirada, cada palabra a medias, pero también sabía algo más. A partir de esa noche, ya no iba a aguantar de la misma manera. Se habían acostumbrado a ponerme por delante para que cargara con su vergüenza. Y yo, por primera vez, estaba aprendiendo a quedarme quieta en mi sitio. Después de aquella noche en que decidí que no seguiría siendo el escudo de la familia de mi marido, mi forma de ver todo en ese piso cambió. Antes, lo miraba con la costumbre de quien quiere construir un hogar. ¿Qué falta hoy? ¿Quién está cansado? ¿Qué cocino para la cena? ¿Cómo ajusto el presupuesto del mes? Ahora, empecé a mirar como si estuviera un paso por detrás. No para ser indiferente, sino para ver con más claridad las cosas que antes, deliberadamente, había ignorado. La pregunta más importante seguía clavada en mi mente como una espina. ¿Quién era el padre del bebé? No soy una persona cotilla por naturaleza. Si el asunto no hubiera afectado directamente a mi honor y a mi vida, probablemente no me habría molestado en investigar. Pero ahora, ese secreto se estaba utilizando para mantenerme atada al silencio. Y cuando te obligan a cargar con la vergüenza de otros, tienes derecho a saber qué te están obligando a llevar a cuestas. Estuve pensando mucho durante una comida en la oficina. Pilar era el tipo de mujer tan preocupada por las apariencias que hasta para salir a la calle cuidaba su forma de andar. Apenas tenía amigos íntimos con los que quedara en privado. Su vida giraba en torno a la casa, las reuniones familiares, el club de jubilados del barrio, algunos parientes y viejos conocidos de la época en que mi suegro aún vivía. Pensar que pudiera tener una relación extramatrimonial sin que nadie en la familia lo supiera no me cuadraba. No porque fuera moralmente intachable, sino porque le aterraba el qué dirán. Empecé a repasar en mi memoria a las personas que todavía entraban y salían de la casa con naturalidad. La primera persona que me vino a la mente fue Manuel, de nombre completo Manuel García, de algo más de 40 años. Antes había sido el chofer personal de mi suegro. Después de la muerte del señor Javier, ya no trabajó a tiempo completo para la familia, pero seguía viniendo con bastante frecuencia. A veces para llevar a Pilar a una reunión familiar, otras para arreglar un grifo, o para traer productos del pueblo. Su presencia en nuestra casa durante todos estos años era tan habitual que casi se había vuelto invisible. Y son precisamente las cosas demasiado familiares las que a menudo olvidamos cuestionar. Recordé una serie de detalles que había visto antes pero a los que no les había dado importancia. Una vez, al volver pronto del trabajo, vi el coche de Manuel aparcado en la calle desde media tarde hasta bien entrada la noche. Cuando pregunté, Pilar me dijo que se había quedado a cenar porque le pillaba de camino. En otra ocasión, le pidió que la llevara a una revisión médica, pero al volver a casa dijo que prefería que la llevara a alguien de confianza. Todo parecía razonable, tan razonable que nadie se paraba a pensar más allá. Pero ahora, yo no podía evitarlo. Una noche, mientras ordenaba unas muestras de tela en mi cuarto, sonó el timbre. Abrió Marcos. Al salir a por un vaso de agua, vi a Manuel en la puerta, con 2 bolsas de naranjas y algo envuelto en papel de periódico. Llevaba una chaqueta oscura, la cabeza ligeramente inclinada, con esa actitud discreta de siempre. Hola, Manuel. Él levantó la vista y sonrió a medias. Hola. De mi tan verdad la oferta. He traído unas naranjas del pueblo para tu suegra. Ah, gracias, dije. Y cuando iba a volver a la cocina, vi a Pilar salir de su habitación más rápido de lo normal. Sus ojos pasaron fugazmente por mí y se detuvieron en Manuel. ¿Ya has llegado? Pasa. Solo 3 palabras.
pero su tono no era el de quien invita a pasar a un conocido. Tenía algo de urgencia, de querer acabar rápidamente con la escena de tener a esa persona en el umbral. Esa noche, Manuel no se quedó a cenar como otras veces. Se sentó apenas 10 minutos y luego se levantó para irse. Durante ese corto tiempo, me di cuenta de que Pilar apenas lo miraba a la cara, y Manuel evitaba la mirada de todos. Pero hubo un momento en que, por descuido, levantó la vista justo cuando Pilar se estaba ajustando el pañuelo que llevaba al cuello. Sus miradas se cruzaron durante menos de un segundo, pero fue suficiente para que sintiera un escalofrío. No era la mirada de dos personas ajenas y sin nada que ocultar. Cuando Manuel se fue, le comenté a Marcos como si nada cuando ya estábamos en la habitación. Últimamente, Manuel viene mucho por casa, ¿no? Marcos, que se estaba quitando el reloj, se detuvo un instante y respondió. Bueno, ya sabes que conoce a la familia desde hace mucho tiempo. Me senté al borde de la cama y seguí. Sí, lo sé, pero me da la sensación de que desde que murió el abuelo, para cualquier cosa que necesitamos, lo llamamos a él. Marcos frunció el ceño. ¿A qué viene esa pregunta tan rara? Curiosidad. Nada más lo miré. Solo me parece que está más cerca de la familia de lo que sería normal. Marcos cerró el cajón con más fuerza de la habitual. Si nos puede ayudar, se lo pedimos. No sé qué ve de normal o anormal en eso. Dicho esto, se fue directo al baño. Esa reacción, tan rápida y a la defensiva, me confirmó una cosa. El nombre de Manuel era un tema que nadie en la casa quería que yo tocara. Unos días después, presencié una escena aún más extraña. Volvía a casa en un taxi. Justo cuando el coche giraba para entrar en la urbanización, vi la vieja furgoneta de Manuel aparcada en un rincón discreto cerca del garaje. Pilar estaba sentada en el asiento del copiloto, con la puerta entreabierta. A través del cristal, vi que le estaba diciendo algo muy deprisa, mientras Manuel mantenía la cabeza gacha, con una mano apretando el volante. No parecía una conversación casual. Tenía el aspecto de algo que no debía ser visto. No me bajé del taxi de inmediato, me quedé unos segundos más. En ese preciso instante, Pilar giró la cabeza hacia afuera, y su expresión cambió por completo al ver mi taxi detenido. Abrió la puerta y se bajó tan deprisa que casi se tropieza. Manuel arrancó y se fue sin saludar, sin detenerse ni un segundo más. Esa noche, durante la cena, intenté mencionarlo de pasada. Esta tarde he visto a mamá con Manuel. Pilar, que estaba bebiendo sopa. Se detuvo un instante. Laura intervino de inmediato. Es que mamá le ha pedido que la llevara a comprar unas cosas. ¿Por qué lo preguntas con tanto detalle? Miré a Laura y luego a Pilar. No he preguntado con detalle. Solo he dicho que os he visto. Marcos, mientras se servía un trozo de tortilla, dijo con voz monótona pero tajante. Los tres se coordinaron con una fluidez tal que ya no me sentí molesta. Solo me di cuenta de que en esa casa bastaba con mencionar un nombre para que el ambiente cambiara, como si alguien acabara de quitarle la anilla de seguridad a algo que estaba a punto de estallar. Esa noche, de pie frente al espejo, mientras me quitaba los pendientes, me miré y tuve la sensación de haber envejecido de golpe. Aún no tenía pruebas para sacar conclusiones, pero la experiencia me decía que los grandes secretos suelen revelarse a través de pequeños detalles. Una mirada esquiva, una respuesta demasiado rápida, un nombre que en cuanto se menciona, se intenta acallar. Y ahora, en medio de todas las rarezas que envolvían a la familia de mi marido, el nombre de Manuel empezaba a destacar más que ningún otro. Desde el día que vi a Pilar en el coche con Manuel y toda la familia se apresuró a cortar mi comentario en la cena, mi intuición ya había establecido una conexión entre ellos dos. Pero una cosa es conectar los puntos y otra, ponerle nombre. Hay cosas que, mientras nadie las dice en voz alta, todavía puedes engañarte pensando que quizás estás exagerando. Solo cuando la verdad se pronuncia, se vuelve fría y cortante como el metal. Quien me lo dijo, no fue Marcos, y mucho menos Pilar o Laura. Fue mi tía Rosa. Ese día, a última hora de la tarde, estaba en la oficina cuando me llamó. Su voz era baja y pausada, muy diferente a su tono habitual. Alba, cuando salgas del trabajo, ¿puedes venir a la cafetería que hay al principio de la calle Orense? Necesito hablar contigo. Me quedé en silencio un momento, y luego respondí. Claro, tía. Voy para allá. La cafetería a la que me citó estaba escondida bajo un viejo árbol, un lugar sin pretensiones, con unas pocas mesas de plástico y una vitrina con bollería. Cuando llegué, Rosa ya estaba allí. Llevaba un abrigo marrón oscuro y sostenía una taza de té caliente entre las manos sin beber,
con la mirada fija en la mesa, como si estuviera eligiendo cada palabra. Me senté. ¿Qué pasa, tía? Levantó la vista y me miró con una mezcla de pena y cansancio. No fue directa, sino que primero preguntó: últimamente lo debes estar pasando muy mal en casa, ¿verdad? Apreté los labios y respondí en voz baja: supongo que te lo imaginas. Ella suspiró. Me lo imagino. Pero he estado pensando mucho si debía contártelo o no. Al fin y al cabo, es una vergüenza para la familia. Me quedé quieta. La forma en que usó la palabra vergüenza me encogió el corazón. Entendí que lo que estaba a punto de oír iba más allá de una simple relación clandestina. Rosa apretó un poco la taza y dijo lentamente: ese Manuel del que sospechas. Honestamente, Vardes y ese. No es un extraño. Como tú crees. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir? Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que llegué. Manuel es el hijo ilegítimo de Javier. Escuché cada palabra, pero sentí como si mis oídos se hubieran taponado. Javier. Mi suegro. Me quedé paralizada durante unos segundos. Todas las piezas sueltas de las últimas semanas de repente encajaron. Recordé la excesiva familiaridad de Manuel con la casa, la forma en que entraba sin avisar. Cómo Marcos y Laura siempre evitaban su nombre. La manera en que todos lo trataban. A la vez cercano y distante. De repente, todo tenía una explicación. Rosa continuó, con la voz apagada. Cuando Javier vivía, pasó una temporada trabajando fuera. Tiempo después, Pilar se enteró de que había tenido un hijo con otra mujer. Ese niño era Manuel. En su día, el asunto se ocultó a toda costa por miedo a que la familia se enterara y fuera un escándalo. Cuando Javier murió y la otra mujer ya no estaba, Pilar permitió que Manuel se acercara a la casa, pero siempre como un viejo conocido. Me agarré al brazo de la silla para mantenerme firme. ¿Y por qué lo dejó acercarse tanto? Rosa sonrió con amargura. Una sonrisa llena de cansancio. Porque quería tenerlo controlado, ¿entiendes? Hay personas que, después de una traición, en lugar de cortar por lo sano, prefieren mantener la espina clavada para no olvidar que sigue ahí. Pilar tenía miedo de que el secreto de su marido saliera a la luz, de que la gente se enterara de que le habían sido infiel. Así que mantuvo a Manuel cerca para vigilarlo. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Y cómo ha podido pasar esto, tía? Rosa desvió la mirada hacia el tráfico de la calle y, después de un largo silencio, continuó. No lo vi desde el principio. Pero sé que después de la muerte de Javier, Pilar se quedó muy sola y desequilibrada. Por fuera siempre parecía fuerte, pero por dentro cargaba con el complejo de haber sido traicionada. Y Manuel, por su parte, creció toda su vida en el limbo. Sin ser reconocido oficialmente, pero sin poder desvincularse de esta familia. Esas dos personas se enredaron en una relación muy tóxica. Al principio fue dependencia, luego se complicó. Y cuando cruzaron el límite, ya nadie pudo parar. Al oír eso, se me helaron las manos. Hay verdades que te impactan por ser nuevas, y hay verdades que te repugnan por estar equivocadas desde la raíz. Tan equivocadas que solo de pensarlo te avergüenzas. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté en voz muy baja. Lo sospechaba desde hace tiempo, respondió Rosa. Varias veces, al ver la forma en que Pilar le mandaba hacer cosas, me di cuenta de que algo no iba bien. Intenté advertirla sutilmente. Le dije que no diera pie a que la gente hablara, pero ella lo negó todo, me dijo que eran imaginaciones mías. Pero ahora, con un embarazo de por medio, ya no puedo no creerlo. Bajé la vista hacia mis manos. Durante todos mis años como nuera, había visto a Pilar aferrarse a la idea del buen nombre de la familia, como si fuera un amuleto. Criticaba a unos por no saber estar, a otros por no tener principios. Me juzgaba a mí por no tener hijos, como si ella estuviera por encima de cualquier norma. Y resulta que, detrás de todo eso, había caído en la misma mancha que le había dejado su difunto marido. De repente, Rosa dijo algo muy despacio. Alba, no pienses que esta familia se ha roto por el embarazo. Esta familia lleva rota mucho tiempo. Rota desde el día en que todos se preocuparon más por mantener las apariencias que por lo que había dentro aunque estuviera podrido. Levanté la vista. Esa frase fue como un cuchillo que cortó limpiamente justo en el punto que yo había estado evitando. Era verdad. Esta casa no se había derrumbado por un suceso inesperado. Llevaba mucho tiempo podrida por dentro. Y yo, viviendo en medio de todo, había creído que con aguantar un poco más, todo se arreglaría. Rosa me miró con más dulzura.
No te lo cuento para que montes un escándalo, ni para que te vengues de nadie. Solo me das mucha pena. Tienes derecho a saber en qué te han metido. Asentí, con un nudo en la garganta. El viento de la tarde entró en la cafetería y agitó la superficie de mi té. Miré el agua y pensé que hay secretos que no solo ensucian a una persona, sino que cambian el olor de toda una casa. Cuando me levanté para irme, sentía las piernas pesadas como el plomo. En la calle, las luces de los coches ya formaban largas hileras. La ciudad seguía bullendo, iluminada y ruidosa, como si no pasara nada. Solo dentro de mí se había abierto un nuevo vacío, más profundo, más frío. Pero el precio de esa respuesta era tener que enfrentarme a una verdad aún más aterradora de lo que jamás había sospechado. Aquella tarde, al salir de la cafetería con mi tía Rosa, no volví a casa directamente. Le pedí al taxista que diera una vuelta por el paseo de la Castellana antes de volver a la urbanización. Necesitaba un tiempo para asimilar la verdad que acababa de escuchar. No para aceptarla. Porque hay cosas que, aunque las oigas, nunca podrás aceptar, sino para que mi mente dejara de dar vueltas. Manuel era el hijo ilegítimo de mi suegro. Y Pilar, la mujer que toda su vida había usado la excusa de los principios para oprimir a los demás, había acabado cayendo en la misma mancha que le había dejado su difunto marido. Sentada en el taxi, mirando las luces pasar a través de la ventanilla, pensé que a veces el buen nombre de la familia es como la pintura de una verja. De lejos parece impecable. Pero si te acercas, te das cuenta de que está llena de óxido y desconchones. Podrida desde hace mucho. Solo que los de dentro, acostumbrados a mirarla de lejos, creen que sigue intacta. Al llegar a casa, encontré a Pilar sola en el salón. La televisión estaba encendida, pero con el volumen muy bajo. Sobre la mesa tenía la agenda donde apuntaba los cumpleaños y aniversarios familiares. Esa que cuidaba como un tesoro. En ese momento, no parecía una mujer viviendo en un hogar, sino alguien vigilando los últimos restos de su vida, para que no se rompieran más. Al verme entrar, levantó la vista. Hoy vuelves tarde. Me quité los zapatos y respondí secamente. Tenía un asunto que resolver. Me miró durante unos segundos, como intentando adivinar hasta dónde sabía. Yo le sostuve la mirada, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Esa calma no venía de haber superado el dolor, sino de que el shock más grande ya había pasado. Cuando uno ha visto la raíz de la podredumbre, ya no se sobresalta por el olor. La cena de esa noche fue extraña. Laura había venido pronto y se sentó al lado de su madre, sirviéndole comida y observando cada uno de mis gestos. Marcos hablaba menos de lo normal, pero su silencio no era de remordimiento, sino la tensión de quien teme que alguien toque lo que debe permanecer oculto. Yo, por mi parte, comí despacio, como si estuviera en una mesa de extraños. A mitad de la cena Pilar dejó los cubiertos y suspiró en el momento justo. No sé qué cara se me va a quedar si la familia se entera de que en esta casa andamos así de revueltos. Marcos la apoyó al instante. No pienses en eso, mamá. Mientras lo mantengamos en secreto, no pasará nada. Laura dejó el plato y en voz baja pero rápida añadió. Lo importante es que en casa estemos todos a una. Porque como se entere alguien de fuera y empiece a hablar, se arma un lío en toda la familia. Dijo alguien de fuera mientras sus ojos me rozaban, tan ligeros y afilados como una cuchilla. Si hubiera sido antes, me habría sentido herida, dolida, como si me hubieran arrebatado el último resquicio de pertenencia a esa casa. Pero esa noche, solo me pareció ridículo. Yo había puesto mi dinero para construir parte de esta vida. Había sacrificado mi juventud para mantenerla en paz. Y a sus ojos, seguía siendo la extraña, la más fácil de sacrificar. Dejé los cubiertos y pregunté en voz muy baja. ¿Tanto miedo le tenéis a lo que diga la familia? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. El ambiente se congeló. Marcos fue el primero en levantar la vista. ¿A qué viene eso? Lo miré. Lo pregunto en serio. Un asunto que os obliga a ocultarlo de esta manera no puede ser solo porque mamá esté embarazada a los 56 años. El rostro de Pilar se puso pálido. Apretó la servilleta que tenía en la mano. Laura miró a su madre y forzó una sonrisa. ¿Qué cosas dices, cuñada? Todas las familias tienen sus secretos. Pero la gente civilizada sabe resolverlos de puertas para adentro. No le respondí a ella. Miré directamente a Pilar. Ella evitó mi mirada de inmediato. Ese gesto fue suficiente para saber que mi tía Rosa no se había equivocado. No temía un escándalo normal. Temía que la familia se enterara de que esa persona que había mantenido a su alrededor durante tanto tiempo no solo era un viejo conocido, sino la prueba viviente de la infidelidad de su marido.
Y ahora, el origen del niño que llevaba en su vientre. Marcos carraspeó, intentando devolver la cena a esa falsa normalidad de siempre. Come, Alba. Ya hablaremos de esto luego. Solté una risa amarga. Qué curiosa es esta familia. Todo se deja para luego. Y al final, el que sale perdiendo siempre es el que aguantó primero. Marcos me miró con fastidio. No quería que siguiera hablando, pero tampoco se atrevía a levantar la voz delante de su madre. Así había sido siempre en esta casa. Todos preferían dejar la verdad en la penumbra, siempre que la fachada no se derrumbara a la vista de los demás. Unos días después, tal como esperaba, el miedo a la familia empezó a manifestarse más claramente. Pilar llamaba constantemente a varios parientes, preguntando por aniversarios, mencionando de pasada que últimamente estaba cansada por la tensión. Estaba tejiendo una red de excusas para que, si alguien notaba su malestar o sus idas y venidas, pudiera atribuirlo a problemas de salud. Una táctica vieja y conocida. Usar media verdad para tapar un agujero enorme. Marcos, por su parte, se volvió irritable. Una noche, al llegar a casa, me preguntó de inmediato: ¿has hablado hoy con alguien de la familia? Me quité el reloj y lo miré. No. ¿Y si lo hubiera hecho, qué? Frunció el ceño. Solo pregunto. Su respuesta me sonó amarga. Nadie solo pregunta cuando no hay nada detrás. Estaba claro que tenía miedo. Miedo de que yo hablara. De que el secreto de su madre dejara de estar contenido entre cuatro paredes. Miedo de que su reputación de hombre responsable, hijo ejemplar y cabeza de una familia respetable se hiciera añicos. Laura era diferente. Su miedo no la paralizaba. La impulsaba a actuar. Una tarde, pasé por el salón y la oí decirle en voz baja a su madre: piénsalo bien, mamá. Como esto estalle, Marcos va a tener bastante con salvar su pellejo, y los papeles de la casa se van a complicar. Si no lo dejas todo atado ahora, un día a una extraña se lo quedará todo. La extraña, otra vez, era yo. Pasé de largo sin detenerme, pero dentro de mí, una idea se consolidó. En esta casa, cada uno tenía su propio miedo, su propio cálculo, pero a nadie le importaba haberme hecho daño. Pilar temía perder su reputación, Marcos su prestigio, Laura su parte del pastel, y yo era la única que tenía que tragarse toda esa humillación, sin que nadie me considerara una persona que merecía ser tratada con decencia. Por la noche, me senté en mi escritorio, mirando los planos a medio terminar sin verlos realmente. En mi mente solo había la imagen de una pared vieja. Durante el día, la gente cuelga en ella calendarios, fotos, premios. Pero detrás del yeso, las termitas se lo han comido todo. La familia de mi marido era igual, no se había derrumbado aún. No porque fuera sólida, sino porque nadie había empujado en el lugar correcto. Y empecé a entender que ese día llegaría. No por el destino ni por la mala suerte, sino porque una casa construida sobre mentiras, tarde o temprano, se agrieta desde dentro. Después de conocer la historia completa entre Pilar y Manuel, dejé de ver los acontecimientos en casa como algo emocional. Empecé a observarlos con frialdad. Un secreto de esa magnitud no se puede ocultar solo con evasivas y susurros a puerta cerrada. Requiere dinero, desplazamientos, visitas médicas, previsiones. Y en cuanto entra en juego el dinero, se toca el punto más sensible de un matrimonio: el patrimonio común. Descubrí la verdad un lunes a mediodía. Estaba en la oficina, comiendo un tupper delante del ordenador antes de una reunión, cuando mi móvil vibró con una notificación de saldo. Al principio no le di importancia. Pensé que era un aviso rutinario del banco. Pero al mirar la pantalla, me quedé helada. Se había realizado una retirada de más de 25.000 euros de la cuenta de ahorros conjunta del matrimonio. Miré fijamente la pantalla durante unos segundos y volví a abrir la aplicación del banco para comprobarlo. No había error. Ese dinero era el que habíamos ahorrado para una futura reforma del piso y como fondo de emergencia. Recordaba perfectamente que siempre que sacábamos una cantidad grande, lo hablábamos antes, o al menos nos enviábamos un mensaje. Pero esta vez, el dinero se había ido, y yo me enteraba después. Llamé a Marcos de inmediato. Descolgó al tercer tono, con una voz que intentaba sonar tranquila. Dime. Fui directa. Acabas de sacar más de 25.000 euros de la cuenta de ahorros conjunta. Marcos guardó un breve silencio y luego respondió: sí. Pensaba decírtelo esta noche. ¿Para qué? Para unos asuntos de mi madre. Casi aprieto el teléfono hasta romperlo. ¿Qué asuntos requieren sacar tanto dinero de repente? Su tono se volvió cortante. Alba,
La situación en casa es muy complicada. No me interrogues como si fuera un criminal. Bajé la voz, cada vez más fría. Es dinero común de nuestro matrimonio. Lo sacas sin decirme nada y ahora me pides que no pregunte. Marcos suspiró con fuerza. Mi madre tiene que ir a revisiones, hay que cubrir algunos gastos imprevistos. Hay cosas que no pueden esperar a que tú apruebes cada euro. Solté una risa amarga en medio de la oficina. Por suerte todos a mi alrededor estaban ocupados. Qué bien suena eso. Dinero común que usas como si fuera solo tuyo. Él se quedó en silencio. Ese silencio fue la respuesta más clara. Colgué. Pero durante toda la tarde no pude concentrarme. Un secreto se había convertido en una carga financiera. Y cuando se toca el dinero, el problema deja de ser un asunto familiar que se resuelve de puertas para adentro. Esa noche volví a casa antes de lo normal. Al entrar, vi sobre la mesa del comedor una carpeta de plástico azul con varios documentos. Marcos estaba sentado allí, con una expresión más seria de lo habitual. Pilar estaba recostada en el sofá, con cara de cansancio. Laura estaba a su lado, con un vaso de agua en la mano, y no dejaba de mirarme. Antes de que pudiera quitarme el abrigo, Marcos dijo: «Ven, necesito que firmes unos papeles». Me quedé de pie. «¿Qué papeles?» «Un seguro y unas ayudas médicas para mi madre». «Es un trámite familiar. Se firma en un momento». Lo dijo con demasiada fluidez, como si lo hubiera ensayado. Dejé el bolso en una silla y me acerqué. La carpeta estaba abierta por la última página, con varias pestañas amarillas marcando los lugares donde tenía que firmar. Laura me acercó una silla, con una voz empalagosa. «Firma, cuñada. Que mañana Marcos tiene que llevarlos temprano. Mamá lleva unos días muy cansada». Justo en ese momento, Pilar se llevó la mano al pecho y gimió. «¡Ay! ¡Qué mareo!». Laura se alarmó enseguida. Pero su reacción me pareció más falsa que real. Sujetó a su madre por los hombros y, volviéndose hacia mí, me urgió: «Firma ya. Que tenemos que llevar a mamá a descansar». «¿A qué esperas?». Si hubiera sido la Alba de hace unos meses, probablemente habría firmado para acabar cuanto antes y luego habría preguntado. Pero alguien que ya ha sido engañado una vez por toda una familia no se fía de las presiones que llegan en el momento justo. Me senté y pasé a la primera página. «Marcos». Frunció el ceño. «Firma y ya está, no pierdas el tiempo leyendo». Levanté la vista y lo miré. Son documentos que llevan mi nombre y que afectan al dinero de nuestro matrimonio. ¿Por qué no voy a poder leerlos? Él apretó los labios, sin responder. Seguí pasando las páginas. Con solo leer las primeras líneas, me di cuenta de que no era solo una ayuda médica. Era una especie de acuerdo de autorización con compromiso patrimonial. La redacción era enrevesada, pero su objetivo era claro: cargar sobre mí la responsabilidad financiera y facilitar que futuras transacciones a nombre de Marcos fueran más sencillas. Alguien que no se fijara lo firmaría sin más. Pero en mi trabajo tengo que leer contratos constantemente, y sé reconocer una trampa en cuanto la veo. Levanté la vista, con la voz todavía tranquila. «¿Quién ha redactado esto?» «Un conocido mío», respondió Marcos secamente. «¿Un conocido que llama a esto un seguro médico?». Laura intervino de inmediato. «¡Ay! ¡Qué tiquismiquis eres, cuñada!». «Con las prisas, pues lo han hecho de forma abreviada». Me giré hacia ella. ¿Abreviada o fraudulenta? El ambiente en el salón se volvió tenso. Pilar seguía con la mano en el pecho, pero ahora me miraba fijamente. Marcos bajó la voz, con una mezcla de enfado y presión. «No exageres más, Alba. La situación es complicada y tengo que tomar precauciones». Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa, bien alineada. «No sé para quién estás tomando precauciones, pero lo que es mi derecho, no lo decidas tú por mí». Dicho esto, me levanté. Laura se puso en pie también, con la voz chillona, siempre con el dinero y los papeles. «Con mamá así, y tú te pones a mirar cada palabra». La miré, esta vez sin sonreír, porque la que está mirando cada palabra es la persona a la que queréis hacer cargar con las consecuencias. No hables como si yo fuera la culpable de esto. Cogí la carpeta y me la llevé a mi habitación. Esa noche, cuando todos ya dormían, saqué el móvil y fotografié cada página, cada marca, cada cláusula redactada de forma retorcida bajo nombres grandilocuentes. Cuando terminé, me senté al borde de la cama durante un buen rato. Fuera, el viento golpeaba suavemente el cristal de la ventana, pero dentro de mí, una idea se había vuelto más clara que nunca. No solo querían que me callara,
Querían usar mi parte del patrimonio para tapar el agujero que ellos mismos habían creado. Y cuando las cosas llegan a ese punto, ya no estás ante un simple conflicto familiar. Estás ante una lucha en la que, si retrocedes un paso más, te pasarán por encima. Después de la noche en que me negué a firmar los papeles que Marcos trajo, el ambiente en casa cambió por completo. Si antes mantenían una capa de falsa amabilidad, ahora la hostilidad era evidente. Marcos apenas me hablaba. Pilar me miraba con una expresión pesada, como si llevara una carga, y Laura ya ni se molestaba en disimular su rencor. Sonreía. Sí. Y hablaba con dulzura. Pero cada frase era un dardo. Conozco a la gente como Laura. No le gusta el enfrentamiento directo. Si no tiene las de ganar, prefiere poner a la opinión pública de su parte primero, para que, cuando tú hables, la gente ya piense que eres la culpable. Ese tipo de persona no es rara. No necesita gritar ni empujar. Solo tergiversar un poco la historia para que el otro cargue con la mala fama. Esa tarde al llegar del trabajo, mi móvil no paraba de vibrar. El grupo de WhatsApp de la familia de Marcos estaba lleno de mensajes. Normalmente, solo los leía por encima, sin participar. Pero esta vez, al abrirlo, vi un mensaje enviado desde el número de Pilar. Estos días estoy agotada y en casa no hay paz. Hay quien no para de sacar el tema del dinero y me falta el respeto, a veces me dan ganas de desaparecer. Debajo, barco varios mensajes de apoyo de los parientes. Unos le decían que se cuidara. Otros comentaban que hay nueras que son terribles. Y alguien más añadía: seguro que es por la presión. No le hagas caso. Miré la pantalla y sentí un escalofrío. Sin mencionarme, sin dar detalles, solo con unas frases a medias, había conseguido que los demás completaran la historia de la forma más desfavorable para mí. Una jugada sucia y astuta, muy del estilo de Laura. Al llegar a casa esa noche, vi a Pilar en el sofá, con el móvil al lado. Laura estaba con ella, no me miró de reojo y luego bajó la vista sonriendo. Dejé el bolso y pregunté con calma: ¿quién ha enviado ese mensaje al grupo de la familia esta tarde? Antes de que Pilar pudiera responder, Laura se adelantó. Lo ha enviado mi madre. ¿Qué pasa? ¿Está triste? ¿No puede desahogarse con su familia? La miré fijamente. ¿Lo ha enviado ella o lo has enviado tú con su móvil? La sonrisa de Laura se tensó un momento, pero se recuperó rápidamente. No me eches la culpa de todo. Que no tengo tanto tiempo libre. No discutí más. Con gente así, cuanto más hablas, más les das la razón. Pero una cosa me quedó clara. Ya había empezado a jugar fuera de casa. Unos días después, la cosa fue a más. Esa noche, al salir de la cocina, oí a Pilar quejándose de mí delante de Marcos por el tema del dinero. Repetía una y otra vez que yo era una calculadora. Que en un momento difícil para la familia, la nuera solo miraba por lo suyo. Aguanté en silencio, y solo respondí una frase. Yo miro por lo que es mío, no por las consecuencias de los actos de otros. No me esperaba que, en ese preciso instante, Laura levantara el móvil y me grabara. No grabó desde el principio. Solo esperó al momento exacto en que yo respondía. Me acerqué y le bajé la mano. Guarda el móvil. Ella retrocedió, con la voz chillona. ¿Por qué te pones así? Grabo para que luego se sepa quién tiene razón. Me enfadé tanto que levanté la voz más de lo normal. La razón no está en tu móvil. Deja ya esa manía tuya de cortar las cosas a tu antojo para inventarte historias. En cuanto terminé la frase, Pilar se llevó la mano al pecho y se dejó caer en el sofá. Laura corrió a socorrerla, gritando: «Mamá, tranquila. Marcos, mira a Alba. Mira lo que le ha hecho a mamá». Marcos salió de su despacho y lo primero que hizo, sin preguntar qué había pasado, fue gritarme a mí. «Ya está bien, ¿no?». Me quedé en medio del salón, mirando a los tres, y sentí una rabia que me daba risa. La escena estaba tan bien montada que seguro que no habían necesitado ensayar. Uno provocaba, otro se desmayaba y el tercero hacía de juez. Y yo, por supuesto, ya tenía asignado el papel de culpable. Esa noche, al pasar por la habitación de Pilar, oí a Laura decir en voz baja: «Ya he enviado el vídeo a las tías para que vean lo borde que es». Me quedé helada, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. A la mañana siguiente, en el garaje, me encontré con mi vecina del piso de enfrente. Me sonrió de una forma más forzada que de costumbre. «Últimamente debes de tener mucha presión, ¿no?».
Bueno, los trapos sucios se lavan en casa. Solo con esa frase, lo entendí. El vídeo ya había circulado. A la gente no le importaba por qué había levantado la voz, solo necesitaban ver el momento en que lo hacía para sacar sus conclusiones. Subí al coche y todavía me temblaban las manos. El honor de una mujer. A veces, no se pierde por un gran error, sino por un cúmulo de medias verdades que la rodean. Miré por el retrovisor y vi cómo mi rostro se endurecía. En ese momento, entendí perfectamente que la familia de mi marido no solo quería que me callara, querían convertirme en la culpable a ojos de todos para que, si algún día todo salía a la luz, yo fuera la primera sospechosa, la primera a la que culpar, la primera a la que señalar. Y cuando te acorralan de esa manera, cualquier muestra de debilidad es como atarte una piedra al pie. Después de que el vídeo manipulado circulara entre algunos parientes, perdí toda ilusión de que vivir correctamente fuera suficiente. Ser correcta con gente decente te devuelve decencia, pero con quienes se aprovechan de tu paciencia, cuanto más correcta eres, más abusan. Desde ese día, dejé de dar explicaciones. Si alguien me lanzaba una indirecta, sonreía. Si me miraban con recelo, lo ignoraba. A veces, cuanto más te justificas, más parece que tienes algo que ocultar. Mi tía Rosa vino a casa una tarde de llovizna. Yo había pedido salir antes del trabajo porque tenía una migraña terrible después de varios días de trasnochar para terminar un proyecto. Al salir del ascensor, vi sus zapatos en la puerta. Dentro, la voz de Pilar sonaba más alta de lo normal. Se oía desde el pasillo. Llego a mi edad para que me acorralen de esta manera, y la nuera de la casa solo piensa en dinero y papeles. Abrí la puerta y entré. Estaban todos en el salón. Pilar sentada en el centro del sofá, pálida pero con los ojos enrojecidos. Laura a su lado, acariciándole la espalda como si la consolara. Marcos de pie junto a la mesa del comedor, con la carpeta azul que yo aún no le había devuelto. Mi tía Rosa sentada en una butaca, con la espalda recta y una expresión que ya no era de compasión. Al verme, Laura dijo al instante: «Anda. Llegas justo a tiempo». Estábamos aclarando las cosas. Me quité los zapatos, dejé el bolso, y respondí con indiferencia: «Aclarar las cosas está bien». Marcos acercó la carpeta hacia mí. «Te lo digo por última vez. Estos papeles son necesarios para solucionar lo de ahora. No seas tan cabezota». Sin sentarme, pregunté: «¿Todavía vas a llamar a esto papeles necesarios?» Laura soltó una risita burlona. «Siempre te gusta exagerar. Cuando hay un problema en la familia, hay que ayudarse, no ponerse a analizar cada palabra como si buscaras un fallo». Me giré hacia ella. Sé lo que es ayudar, y también sé lo que es que te intenten engañar para que firmes algo. Pilar golpeó suavemente el brazo del sofá, con la voz temblorosa, como si estuviera profundamente ofendida. «¿A quién dices que engaño? ¿Acaso te he pedido 1 euro?» Lo que no me esperaba es que, después de tantos años, cuando la familia de tu marido pasa por un mal momento, seas tan calculadora. La miré y me senté lentamente en la silla de enfrente. Si soy calculadora o no, usted lo sabe mejor que nadie. En 6 años, desde el piso y el coche hasta los regalos y las medicinas, nunca he rehuido mi parte. Pero cada cosa en su lugar. No tengo ninguna obligación de firmar a ciegas algo que me perjudica solo para que otros se queden tranquilos. Marcos frunció el ceño, con la voz contenida. No hables como si toda la culpa fuera de nuestra familia. ¿Y cómo quieres que hable? Me giré hacia él. ¿Dándoos las gracias por habérmelo ocultado todo desde el principio? ¿O agradeciendo que al menos me dejéis firmar unos papeles que afectan a mi propio dinero? El ambiente se volvió denso. Laura se movió, mirando a mi tía Rosa como si esperara que defendiera a su madre, como otras veces. Pero Rosa no dijo nada. Se quedó quieta, observando a todos con una mirada que los incomodaba. En ese momento, Laura cogió su móvil. Lo miró un momento y lo dejó sobre la mesa, con un tono ácido. Toda la familia sabe ya lo agresiva que eres. No pienses que por gritar más tienes la razón. Sonreí con amargura. Claro. Gracias a que tú grabaste justo el trozo que te interesaba y lo enviaste. Tu talento para tergiversar las cosas no creo que lo aprenda en toda mi vida. Pilar volvió a llevarse la mano al pecho, como si fuera a desmayarse. Laura corrió a sujetarla, dirigiéndose a Marcos. ¿Lo ves? ¿Has visto alguna vez a alguien hablarle así a su suegra? Fue entonces cuando mi tía Rosa golpeó la mesa con su vaso de agua. El ruido no fue muy fuerte.
pero sí tan seco que todos se quedaron paralizados. Ya basta. Su voz no era alta, pero sí firme. Nunca la había oído hablarle así a su hermana. Se dirigió primero a Pilar. Deja ya el numerito de llevarte la mano al pecho cada vez que te preguntan algo. Si te equivocas, lo admites. Pero no culpes a los demás de ser unos maleducados cada vez que te dicen la verdad. Pilar se quedó de piedra, con los ojos como platos. ¿Qué me estás diciendo? Rosa no se inmutó. Te estoy diciendo lo que estás haciendo. Te has equivocado desde el principio. Y no paras de intentar que otros carguen con la culpa. Desde ocultar las cosas hasta dejar que Laura mande indirectas por el grupo de la familia. Y ahora sacas papeles de patrimonio para acorralar a Alba. ¿Crees que somos todos tontos? Laura se levantó de un salto. No me culpes a mí. Rosa se giró hacia ella. ¿Que no te culpe? Esos jueguecitos de grabar vídeos manipulados y mandar mensajes a medias. ¿Crees que los mayores no nos damos cuenta? Ser una listilla no es lo mismo que ser inteligente, Laura. No lo confundas. El rostro de Laura se puso rojo. Balbuceó algo pero no pudo articular palabra. Marcos intentó intervenir. Pero con esa misma actitud de defensa inútil de siempre. Tía. La casa está muy revuelta. No lo pongas todo más tenso. Mi tía Rosa miró a su sobrino con una decepción que helaba. ¿Revuelta? Esta casa no está revuelta por un embarazo. Está revuelta desde el día en que todos os acostumbrasteis a hacer que otros se callaran para tapar vuestras miserias. Tú, como marido, solo sabes pedirle a tu mujer que aguante. Tu madre, como suegra, solo sabe usar la moral para aplastar a su nuera. Y tu hermana trata el secreto de su madre como una moneda de cambio. Y aún así, ¿queréis que la gente siga callada por el bien de la familia? Esas palabras cayeron en la habitación como un jarro de agua fría, arrancando las máscaras que todos llevaban. Yo, sentada en silencio, sentí que algo dentro de mí terminaba de soltarse. Durante todos esos días, a pesar de haber despertado, una parte de mí todavía se preguntaba si estaba siendo demasiado dura, si estaba llevando las cosas demasiado lejos, si como nuera debería aguantar un poco más. Pero al oír a mi tía Rosa, comprendí que mi paciencia nunca había salvado esta casa. Solo había dado a los demás más tiempo para echarme la culpa a mí. Rosa se giró hacia mí, con la voz más suave. Alba, no le debes a nadie el tener que ocultar esto. La miré, con un nudo en la garganta. No por debilidad, sino porque, por primera vez en todo este tiempo, alguien decía en voz alta lo que yo me había estado diciendo a mí misma en silencio. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre la barandilla del balcón. En el salón, Pilar se había quedado sin palabras. Laura apretaba los labios, y Marcos miraba hacia otro lado. Y yo, desde ese momento, ya no me sentí en medio de una familia. Me sentí al borde de un capítulo de mi vida que estaba a punto de cerrar. Un capítulo en el que si daba un paso más, ya no volvería a ser la que aguantaba. Después de la conversación con mi tía Rosa en el salón, la casa se sumió en un silencio denso. No era un silencio de paz, sino el de un agua turbia que, tras ser removida, se asienta lentamente. Pilar salía menos al salón. Laura seguía viniendo, pero ya no lanzaba tantas indirectas. En su lugar, había miradas de reojo y llamadas que hacía saliendo al balcón. Marcos adoptó una actitud de enfado contenido. No discutía. No suplicaba. Simplemente me miraba como si yo fuera la persona que había roto el orden al que él se aferraba. Y yo empecé a hacer lo que tenía que hacer. En silencio, sin alardear, sin buscar venganza, simplemente. Empecé a organizar las cosas con la frialdad de quien ha sido acorralado. Y no tiene más remedio que ser lúcido. Comprendí que las emociones no me salvarían. Ni las lágrimas. Ni la rabia. Para salir de este lío sin que me culparan a mí, necesitaba aferrarme a la verdad con algo más sólido que las palabras. Pruebas. Esa noche, cuando todos ya estaban en sus habitaciones, cerré la puerta de mi cuarto. Encendí el ordenador y saqué el móvil. Lo primero que hice fue pasar todas las fotos de los documentos que Marcos me había intentado hacer firmar a una carpeta, y luego hice una copia de seguridad en mi correo personal. Llamé a la carpeta simplemente Archivos. Un nombre sencillo. Pero, para mí, representaba el momento en que una mujer deja de vivir de una confianza ciega. Después, abrí la aplicación del banco y saqué capturas de pantalla de todos los movimientos de la cuenta de ahorros conjunta. Cada hora, cada retirada, cada transferencia.
Las guardé meticulosamente. Había transferencias a un hospital, a la cuenta personal de Marcos, y a un número de cuenta desconocido. Solo conseguir el rastro del dinero. Entendí hasta dónde llegaba el engaño. Este secreto ya no estaba entre cuatro paredes. Estaba afectando a nuestro dinero, a mis derechos legales, a los cimientos de un matrimonio que yo había ayudado a construir durante 6 años. Al día siguiente, durante la comida, dediqué un buen rato a revisar los mensajes del grupo de WhatsApp de la familia. Hice capturas de todos los mensajes ambiguos enviados desde el móvil de Pilar, de los comentarios maliciosos, de las insinuaciones de que yo era una maleducada y una calculadora. No necesitaba discutir quién tenía razón. Solo necesitaba guardar el momento y el contenido exactos para que nadie pudiera decir que me lo había inventado. Por la noche, encendí mi móvil antiguo y busqué el vídeo que Laura había grabado y enviado a un pariente, y que luego había circulado. Por suerte, una prima de Marcos que siempre había sido discreta conmigo me lo había enviado por privado. Te lo mando para que sepas lo que dicen a tus espaldas. Me escribió. Vi el vídeo una sola vez. Empezaba justo en el momento en que yo levantaba la voz. Toda la parte anterior, en la que Pilar me culpaba, Laura me provocaba y me intentaban presionar para firmar, había desaparecido. Lo apagué y guardé una copia en un disco duro. Ya no sentía rabia. La ira, a cierto nivel, se enfría, y solo queda una lucidez helada. La tercera noche, abrí el cajón de abajo del armario. Allí había una pequeña caja de madera oscura con un cierre de latón. Hacía mucho tiempo que no la tocaba. Hay cosas que uno guarda no porque las olvide, sino porque el dolor no ha sido lo suficientemente grande como para sacarlas. Abrí la caja. Dentro había papeles viejos, algunas fotos de la boda y, en el fondo, un sobre de hospital con los bordes amarillentos. Lo saqué. Mi mano no temblaba, pero tenía las yemas de los dedos frías. El informe médico de Marcos de hacía años seguía intacto. La tinta se había desvanecido un poco, pero las conclusiones seguían siendo claras. Este era el papel que yo había protegido con mi propio honor. Hubo un tiempo en que pensé que guardarlo era darle a mi marido una oportunidad de mantener su dignidad. Ahora me daba cuenta de que había estado cargando con el peso de alguien que nunca se habría molestado en ayudarme a mí. Me senté al borde de la cama durante un buen rato, con el papel sobre las rodillas. El viento de la noche movía suavemente las cortinas. Recordé las cenas en las que me juzgaban por no tener hijos, las veces que Pilar hablaba de la suerte de una mujer, los momentos en que Laura añadía comentarios que parecían bromas pero dolían como puñales. Y recordé a Marcos, el que sabía la verdad pero solo me decía su frase de siempre. Aguanta un poco más. Doblé el papel y lo metí en una funda de plástico transparente. Ya no para protegerlo a él. Esta vez, lo guardaba para protegerme a mí. Cerca de medianoche, todo lo que necesitaba estaba en un maletín negro y fino. Las fotos de las vitaminas prenatales, del recibo de la clínica, los extractos bancarios de la cuenta conjunta, la copia de los documentos de patrimonio, los mensajes del grupo de WhatsApp, el vídeo manipulado y, por último, el informe médico de hacía años. Puse la mano sobre el maletín y sentí una extraña sensación. No de alivio, ni de peso. Era como la sensación de levantarse después de una larga fiebre. Las piernas todavía débiles, pero la cabeza, por fin, despejada. 6 años de paciencia, 6 años de guardar las apariencias para otros, finalmente reunidos en unos pocos papeles finos. Finos, sí, pero suficientes para poner fin a una vida de mentiras. Elegí el sábado por la noche. Era una de las raras cenas en las que estaban todos: Pilar, Marcos, Laura y mi tía Rosa. Preparé una cena sencilla. Una sopa de calabaza, pollo asado, champiñones salteados y un pescado al horno. Mis manos se movían con soltura, mi mente estaba extrañamente clara. Quizás, cuando has sufrido lo suficiente, el corazón deja de temblar. El maletín negro y fino lo había dejado en mi habitación, junto a una maleta que ya estaba casi cerrada. La cena empezó con una normalidad tan falsa que resultaba grotesca. Pilar en la cabecera de la mesa, pálida pero manteniendo esa compostura suya. Laura sirviéndole comida a su madre, preguntándole qué tal estaba por pura formalidad. Marcos, más callado de lo normal, mirándome de vez en cuando como si intentara adivinar qué estaba pensando. Mi tía Rosa, a la derecha de Pilar, en silencio desde el principio. A mitad de la cena, Pilar dejó los cubiertos. Suspiró, con un tono lastimero,
como si ella fuera la mayor víctima de esa casa. Ya soy mayor. No pido mucho. Solo que en casa nadie exagere las cosas para que podamos tener un poco de paz. Laura la apoyó al instante. Claro, mamá. Es que hay gente que le encanta removerlo todo, hacer de un grano de arena una montaña. Y al final la que sufre eres tú. Marcos se giró hacia mí, con una voz baja y tan familiar que me cansaba. Alba, de verdad, llegados a este punto, si fueras un poco más razonable, nada de esto se habría complicado tanto. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Qué extraño. En ese momento, ya no sentía rabia. Solo una especie de risa amarga. Tanta suciedad, tanta mentira, tanta opresión. Y en su boca todo se resumía en ser razonable. Me limpié las manos con la servilleta y me levanté para ir a mi habitación. Cuando volví, llevaba el maletín negro en la mano. Mis pasos resonaban en el repentino silencio. Dejé el maletín en el centro de la mesa y abrí la cremallera. El primer documento que saqué fue la demanda de divorcio. Ya firmada por mí. La puse delante de Marcos. No estoy exagerando. Solo me estoy deteniendo en el momento justo. El rostro de Marcos cambió por completo. ¿Estás loca? No le respondí. Saqué el extracto bancario que mostraba la retirada de más de 25.000 euros y lo puse al lado de la demanda. Este es el dinero común del matrimonio. Lo retiraste por tu cuenta. Sin consultarme. Sin mi permiso. Cuando vayamos al juzgado, cada cosa en su sitio. Asegúrate de declararlo todo. Laura se levantó de un salto. ¿A quién crees que estás amenazando? La miré y saqué las fotos de los documentos que Marcos me había intentado hacer firmar. Y estos son los papeles que vosotros llamáis seguro médico. Si hace falta, dejaré que un abogado revise cada línea para ver si es una ayuda o un intento de estafa. Pilar se llevó la mano al pecho, con la voz alterada. ¿Qué? ¿Qué piensas hacer, Alba? Esta vez no la llamé mamá. No pienso hacer nada. Solo estoy devolviendo la verdad a sus dueños. Saqué el móvil, abrí las capturas de los mensajes del grupo de la familia y el vídeo manipulado, y se lo deslicé a Laura. ¿Y tú? A partir de ahora, como envíes un solo mensaje más con indirectas o manipules otro vídeo para difamarme, no te quejes si actúo por la vía legal. Entre familias se pueden hablar las cosas. Pero cuando intentas destruir el honor de alguien, ya no es un juego de palabras. El rostro de Laura pasó del blanco al rojo. Abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. En la mesa reinaba un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Miré a Pilar, la mujer que durante 6 años había usado el tema de los hijos para oprimirme, y que ahora estaba encogida frente a mí. Lentamente, saqué el último papel de la funda de plástico, y lo puse directamente delante de Marcos. El informe médico. Y esto es lo que he ocultado durante 6 años para proteger tu reputación. Marcos se quedó paralizado. Le temblaba la mano visiblemente, al ver su nombre en el papel. Oí mi propia voz, más fría y clara que nunca. Ese año, el médico concluyó que tu probabilidad de concebir de forma natural era muy baja. Yo lo sabía. Y tú lo sabías. Pero tu madre no. Ni tu familia. He cargado con la fama de ser una mujer que no podía tener hijos por ti. Durante todos estos años. Para que siguieras siendo un hijo perfecto a los ojos de tu madre. Y a cambio, dejaste que toda tu familia me pisoteara, me engañara, me mintiera, e incluso intentaras que firmara papeles en mi contra para solucionar los problemas de tu casa. Pilar miró a su hijo, con los labios temblorosos. Marcos, ¿esto es verdad? Marcos no pudo responder. Se quedó allí sentado, como una sombra a la que le han arrancado la piel. Doblé el papel. Lo dejé sobre la mesa, y dije la última frase que llevaba tanto tiempo guardando. No me voy por el asco que me da su embarazo. Me voy porque, de principio a fin, esta familia me ha tratado como un sacrificio. Queríais que cargara con todas vuestras vergüenzas. Pero ya he cargado suficiente. Nadie me detuvo. Quizás porque estaban demasiado conmocionados. O quizás porque, por primera vez, se dieron cuenta de que la persona que creían que aguantaría para siempre, en realidad, ya se había levantado hacía mucho tiempo. Arrastré mi maleta hacia la puerta. Mi tía Rosa me siguió hasta el umbral, con los ojos enrojecidos pero sin impedírmelo. Solo me dijo en voz baja: «Vete, sobrina. La vida tiene sus altibajos. Quiérete a ti misma primero». Asentí y entré en el ascensor. Las puertas se cerraron.
reflejando mi rostro, pálido después de tantos meses de tormento, pero con una mirada más brillante que nunca. Unos meses después, me trasladé a Málaga por un nuevo proyecto, y luego me enviaron a las Canarias para supervisar un gran complejo hotelero. Me sumergí en un trabajo intenso pero con la mente limpia, sin tener que escuchar indirectas en la cena, sin tener que interpretar el papel de la comprensiva para justificar lo injustificable. La herida no sanó de la noche a la mañana, pero cada día sentía que me erguía un poco más. En cuanto a mi antigua familia política, se fue desmoronando, tal como era de esperar. Pilar tuvo complicaciones en el embarazo debido al alto riesgo y a la presión, y finalmente perdió el bebé. La historia acabó filtrándose en la familia de una forma que ya nadie pudo contener. Marcos tuvo problemas tanto en el trabajo como económicos. Laura perdió su influencia, ya que su ambición se había vuelto demasiado evidente. Mi tía Rosa fue la única que mantuvo la decencia, pero solo ayudó dentro de los límites de su conciencia, sin encubrir nada más. La lección de esta vida, a veces, es muy simple. No uses la moral para oprimir a la gente decente. No uses la excusa de la devoción filial para forzar a otros a sacrificarse sin condiciones. Y, sobre todo, no pienses que quien aguanta en silencio lo hace por debilidad. Hay personas que callan durante mucho tiempo porque todavía creen en el afecto y el respeto, pero cuando esa fe se agota, se van de una forma más decidida que nadie.